inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy volvemos en el canal a retomar el tema de los vídeos semanales. Como veis, el título lo he elegido como Vamos al lío, después de unos meses de vacaciones, de unas semanas de navegaciones por el Mar del Norte, que me ha dado tiempo pues a visitar países como Inglaterra, Alemania y Holanda, y todo ello pues te ayuda a coger fuerzas e ideas, sobre todo para empezar una nueva temporada. Esta nueva temporada, esta sexta ya nueva temporada, que empieza ahora en septiembre, irá hasta junio de 2026, pues va a ser un poco la continuación de temporadas anteriores que, como nos decía Paulo Coelho, viajar, y yo le añadí lo de vivir, invertir, aprender, cocinar, nunca es una cuestión de dinero, sino de valentía. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta y sobre todo no perder de vista algo tan importante como poder financiar estas cosas que nos gusta y tener una vida relativamente cómoda en un entorno bastante complicado y que se va a ir complicando, ¿no? Entonces el tema de las finanzas es una parte más de nuestra vida, aparte de nuestros viajes, aparte de nuestras travesías por mar o lo que nos guste, en bicicleta o como nos guste a nosotros pasar nuestros días libres. Es importante que no olvidemos el tema de las finanzas, ¿no? Yo ahí pongo unos interrogantes porque siempre hay que pensar en qué cosas se puede hacer, no quedarnos estancados y decir, bueno, pues es una vida cómoda, sino intentar salir de nuestra zona de confort y buscar nuevos retos que al final nos van a enseñar y nos van a demostrar que podemos superarnos y hacer cosas diferentes. La vida, normalmente ahí os pongo la plantita, que es el ejemplo, un poco el símbolo del canal, que cómo puede ir creciendo, ¿no? Cómo puede ir creciendo una persona pues con sus actividades. Pero, como veis, en la parte superior izquierda pues está el tema de las finanzas. Nos guste o no nos guste, no se puede vivir del aire. Tenemos que ser capaces de tener esa autonomía financiera, esa libertad financiera que nos permita hacer todo lo que nos agrade y que queremos hacer. La sexta temporada, pues bueno, antes de empezar, pues he hecho un vistazo y veo que tengo pues como 43 vídeos ya preparados, donde veis, se va concentrando el tema de viajes y aventuras, se va concentrando de temporadas anteriores que no me ha dado tiempo a contarlo. Y el tema de finanzas al final va cogiendo más peso, ¿no? El tema de las finanzas realmente es el espíritu de este canal, sin olvidar otras cosas como pueden ser pues todo el tema de viajes y aventuras. Como siempre, el tema del canal, para saber un poco lo que os puede interesar, si os gustan los vídeos, darle a like, suscribiros y activar las notificaciones. En los comentarios ponerme aquellos temas que os pueden ser de interés, que puede ser que a mí no se me hayan ocurrido, pero que seguramente, echándole una pensada, creo que será bueno para vosotros y para mí, para temas que no haya pensado, pues poder profundizar en ellos. Bien, vamos a hacer lo primero de todo, sobre todo para empezar en este vídeo, una visión del entorno, ¿no? Y he cogido tres áreas, como es la parte geopolítica, la parte económica y la parte social, ¿no? Aquí tenemos al pensador, esto lo vi en Ámsterdam, en el SIL, cuando he estado del 20 al 24 de agosto, que ha sido uno de los mayores encuentros navales de Europa, pues te hace pensar y reflexionar, ¿no? Yo creo que la geopolítica, todo lo que es el entorno geopolítico, y lo vamos a ir desarrollando en vídeos posteriores, pues ha cambiado notablemente, ¿no? Si habéis visto, seguido las noticias, las últimas semanas ha habido demostraciones de fuerzas de tanto de Estados Unidos como la parte china, que sabéis que yo creo que estamos en ese momento de cambio de liderazgos a nivel mundial y, sobre todo, importante, imágenes de cómo se está reorganizando, ¿no? O sea, algunas bloques están más en solitario, como puede ser Estados Unidos, luego otros bloques pues están formándose, pues ya lo comentaremos en algún vídeo posterior, todo el tema de Rusia, China, India,
toda una serie de países que se van uniendo y que va haciendo un poquitín el cambio de lo que va a ser posiblemente las próximas décadas, ¿no? En la parte económica, pues yo creo que estamos en un momento crítico, y cuando digo crítico no quiere decir que sea malo, sino que es al final lo que tiene que ocurrir. Pues lo único que tenemos que hacer el inversor es aprovecharnos de esa situación, ¿no? Pero es un entorno muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el canal vamos a hablar de cómo está la situación económica, por dónde puede despuntar y cómo nos podemos beneficiar. Y en la parte social, pues en este viaje también he visto, pues por ejemplo, una evolución, yo creo que positiva en el caso del Reino Unido después del Brexit. Me he encontrado con una sociedad que va mejorando en los escalones bajos, o sea, en la clase media, baja y baja, pues mejoras salariales, se ve una cierta alegría, con lo cual te da esperanza. En Alemania también lo encontró bastante bien. En los últimos 3 años los alemanes han ido sacudiendo ese buenismo y posiblemente empiecen a pensar en ellos mismos, con lo cual yo creo que el foco, lo que es Europa, que está en una situación, yo creo, complicada, pues Alemania posiblemente sea la que marque el cambio del paso, porque yo creo que es uno de los países que más ha sufrido estas situaciones geopolíticas, la situación económica, y de ser locomotora de Europa, pues yo creo que volverá otra vez a ser un país importante y que mirará por sus propios intereses. En el tema social, pues yo creo que lo podemos ver en el caso de España. Yo lo he visto en el norte de Europa cómo va cambiando. Y lo que antes queríamos imitar, pues posiblemente con el futuro también tendremos que imitarlo. Pero eso lo vamos a ir viendo en próximos vídeos. Y luego, a veces las cosas no son como parecen, pero se puede llegar a entender, ¿no? Aquí, pues esto, si no recuerdo mal, era la casa esa que está al revés, está en Bristol. El tema de esa imagen, que es un poco rara, que parece que voy paseando por un camino y que en el fondo está el cielo, pues eso es el monumento al Holocausto que estaba en Ámsterdam, ¿no? Entonces muchas veces cuando a primera vista ves una imagen o ves algo en la economía que no lo entiendes, pero luego si lo empiezas a estudiar, a ver, sobre todo ver el pasado, ver cómo ha evolucionado y qué es lo que se puede esperar, ¿no? En función de eso, pues como individuos, como inversores, tenemos que procurar que nos afecte lo menos posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el tema de la economía, cuando tienes tiempo y te sales del ruido diario y posiblemente te olvides un poquitín de las continuas informaciones que nos quieren hacer llegar, pues te das cuenta que las cosas tienen su sentido, ¿no? Y que al final, nos guste o no nos guste, pues tendrán sus resultados. Y en ese sentido tenemos que saber aprovecharlos, ¿no? Tenemos cantidad de activos, tenemos cantidad de herramientas para invertir y tenemos que ver cómo hacerlo. Es curioso, cuando he visto la casa al revés, siempre y todo parece pues algo raro, lo que sí no cambia son los señores del aire acondicionado, que lo ponen de la forma más fea, más antiestética, y además que destroza el sentido de esa casa. Le pueden dar vuelta y ponerlo, por ejemplo, aquí o en el tejado, ¿no? Para que no se viera, pero he visto que lo han puesto, lo vuelve a la realidad, con lo cual esta foto se la mandaré a una persona que quiero mucho para que vea que los del aire acondicionado son incapaces de ver la realidad. Ellos lo que hacen es van a lo suyo, ¿vale? Perdonar este comentario, pero realmente me ha hecho gracia que como una casa que quieren darle la vuelta, le ponen el aire acondicionado en su sitio, que quiere decir en la parte superior. Entonces, hablando ya de cosas que no encajan y que debemos saber cómo pueden hacerlo, pues tenemos la renta variable en máximos, tenemos los metales preciosos en máximos, otros activos en máximos, como pues el tema inmobiliario en algunas zonas, por ejemplo, como el caso de España. Tenemos una euforia y una complacencia del inversor. Yo cuando ves el índice, pues no sé, el índice del miedo, o ves, por ejemplo, el VIX y lo ves que está todo el mundo relajado, pues realmente yo creo que es un momento peligroso, ¿no? La deuda está en
máximos, la oferta monetaria en situación histórica. Entonces yo creo que todo esto va encajando posiblemente en donde vamos a terminar, ¿no? Y entonces hay que saberlo para procurar que no nos afecte negativamente, y si somos capaces de buscar una parte positiva, pues conseguirlo, ¿no? Tenemos una aparente baja inflación, pero ya os diré en algún vídeo que el motivo es porque hay una baja velocidad del dinero, ¿no? En todo este entorno económico, ¿no? Tenemos una oferta monetaria altísima, tenemos deuda, tenemos todo, y en cambio el dinero está quieto. Entonces, cuando se empieza a mover, seguramente creará inflación, y los bancos centrales, que ahora están muy presionados, ya lo veis lo que está pasando con la Fed, lo que está pasando en Europa, pues tenéis el ejemplo de Japón, que está empezando a subir tipos cuando el resto los está bajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo actúa, y sabéis que los bancos centrales, su función principal es controlar la inflación y el tema de evitar que el paro se les dispare, ¿no? Y con eso, pues al final terminan haciendo recesiones, y para evitar eso, pues seguramente nos colocarán, nos dirán a final de este año, primeros del año que viene, pues el tema de las monedas digitales, ¿no? Que será un mayor control, porque los estados están caninos, la deuda ya no va más, y entonces pues buscarán alguna solución y nos dirán que nos van a salvar, con lo cual nos van a meter en un problema mayor. Luego la economía se está ralentizando. Nos pueden decir que las bolsas suben, que se ganan, pero lo podéis ver vosotros en el día a día. Salís a la calle, veis que aunque nos presenten que todo el mundo está de vacaciones y que todo el mundo está viviendo bien, pues como digo yo, ya comprarse una secadora ya se considera clase media, ¿no? Y ya lo explicaré en algún vídeo por qué. Nos están enseñando a que ser pobre es lo solidario, es lo ecológico y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía se va parando, se está parando, y muchas veces, como os digo, hay los datos macro distorsionados, nos hablan de un PIB, pero que en el PIB ahí entra también lo que es el gasto público, y que eso es deuda al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, como veréis en los vídeos que vamos a ir haciendo, pues intentar desgranar todo eso, ver cómo engrana y cómo podemos nosotros beneficiarnos de la situación, por buena o mala que sea, para nuestro propio interés. En el tema de inversión, ya os marco en amarillo los temas donde vamos a hablar más. Hablaremos en renta variable más de índices y de ETFs. No quiere decir que no toquemos valores, pero que en una situación de turbulencias posiblemente los índices, y utilizando herramientas rápidas de operación como son los ETFs, y muy concretas, muy quirúrgicas, a ponernos en sectores que nos interesen, pues puede ser interesante. En la renta fija, siempre os digo que es un reto y que es mucho más difícil que la renta variable, pues tenemos que jugar con el corto y con el largo, ¿no? Por ejemplo, en el corto plazo, pues podemos pensar en deuda americana a largo plazo. ¿Por qué? Porque van a bajar tipos, seguramente en la próxima semana toquen tipos la Fed, y entonces pues posiblemente, si tenemos una ETF de deuda americana a 20 años, pues puede tener un plus, ¿no? Pensad que la renta a largo pues puede estar en un 4 o un 5%, y si encima hay una caída de tipos, pues puede ser beneficioso. Pero luego habrá que andar rápido cuando estalle la crisis, pues intentar coger salirnos por eso os decía lo de la herramienta, una ETF, algo que nos permita salirnos rápido del mercado, pues irnos a aprovechar, si sube rápida los tipos de interés, pues aprovecharnos, como hicimos en su momento, pues con las letras, en el caso de España, o en el caso de Estados Unidos, con periodos cortos de duración de la deuda, ¿no? En materias primas, pues bueno, yo creo que las materias primas va a ser un refugio cuando salte la inflación, y en el caso de los metales preciosos, pues hemos visto cómo ha reaccionado, cómo ha pasado de 800.000, 2.000, 3.000, y se nos irá a los 4.000, ¿no? Y luego, pues sabéis que siempre he sido un defensor de los metales preciosos en la cartera, en un determinado volumen, y sobre todo con herramientas diferentes, ¿no? El tema inmobiliario, pues lo mismo, cuando hay inflación alta, el tema inmobiliario se dispara, posiblemente lleguemos
a una burbuja. Por ejemplo, en el caso portugués sí que está claramente en una burbuja, sobre todo en algunas zonas del país. En el caso de España el problema es falta de vivienda y precios que disparados, ¿no? El emprendimiento yo creo que es algo que iremos hablando cada vez más y de hecho creo que es la única solución, porque el tema de vivir de ser funcionario, habrá un momento que eso desaparecerá, igual que antes cuando tenías una casa y tenías una lonja, decías eso era un negocio porque iban a colocar un local. Y ahora, en cambio, pues ese negocio, ese local desaparece y lo que están haciendo en los sótanos o en las partes bajas de los edificios, pues haciendo más viviendas, ¿no? La parte fiscal, importantísimo. Muchas veces no me canso de decir que peleamos por un 2% cuando realmente Hacienda te puede quitar el 40 y tantos %. Entonces, en ese sentido, la parte fiscal es fundamental para el inversor, ¿vale? En otras inversiones, los planes de pensiones, pues por ejemplo, cuando oyes hablar de jubilaciones reversibles o el caso, y que sepáis que es así, que un jubilado puede estar en el paro o que un jubilado puede empezar a ver cómo le recorta su pensión, pues en los planes de pensiones también es un tema a tener en cuenta. Por un lado, como tener cubierto una parte de nuestras necesidades y otra, cuidadito con los planes de pensiones y con los gobiernos con una falta de seguridad jurídica que te pueden sencillamente pues decir por un decreto que te reduce la pensión porque tienes una pensión y que no es justo ni solidario que tengas un plan de pensiones y que además cobres la pensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, posiblemente eso de está enganchado con el tema fiscal, que lo tengamos en cuenta y posiblemente los planes de pensiones tengamos que hacerlos, no digo gastarlos, sino tenerlos en una situación fiscal más estable, ¿vale? El tema de las cripto, pues hoy seguiremos oyendo de ellos, los americanos con el tema de sus stablecoin, en Europa nos hablarán de el euro digital y luego pues estarán las criptos convencionales, ¿no? Los derivados fundamentales en situaciones de turbulencias, nos podemos tener ventajas si sabemos colocar esos derivados que da tanto miedo, pero que realmente los utilizamos a diario, como puede ser pues cuando hacemos un contrato o puede ser como cuando contratamos un seguro, ¿no? En el tema del trading, posiblemente donde me centre más es el fundamental, conocer los fundamentos de las compañías para poder tomar decisiones de compra interesantes, ¿no? Portugal, sigo profundizando en ese país, un país maravilloso y que ha hecho las cuentas bien, aunque lo está pasando de una forma dura. Y luego al final pongo lo que, como os he comentado, lo del emprendimiento, pues crear una empresa puede ser algo que muchas veces cuando nos sentamos en esas tertulias de familia y oyes hablar a alguien de que los empresarios ganan mucho dinero o que los autónomos ganan mucho dinero, pues yo siempre digo lo mismo, pues si ganan mucho dinero es muy fácil, te haces empresario, te haces autónomo y te forras, ¿no? Y luego en ese momento ahí se acaba la conversación porque nadie tiene el valor o la osadía de crear una empresa, ¿no? Entonces yo creo que en el tema del emprendimiento, de crear una empresa, yo creo que es algo que tenemos que hacer, pensar, valorar y si lo vemos claro, hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces pasar de la persona física a la persona jurídica puede ser interesante para un inversor. En el tema de viajes y aventuras, pues muchas veces son lo que nos permite cuando te separas del mundo y ves y empiezas a pensar, es una forma fácil de relacionar los activos y de ver desde fuera qué se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues seguiré con mis aventuras y alguna vez espero que pueda contarlas de bici, montaña, mar, daros mi opinión de una forma como digo yo, para ayudar, no para imponer, sino que cada uno luego tome sus ideas. En el tema gastronómico, si os dais cuenta, todo pasa por el estómago, desde... Si no comemos está la cosa fastidiada. Cualquier medicamento que tomamos, la mayoría de ellos nos los metemos al estómago, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante disfrutar de ese placer, como puede ser la gastronomía, que además, como alguna vez lo he dicho, invertir, hacemos de vez en cuando, comemos todos los días, ¿no? El consejos y recomendaciones, pues para que intentar que lo que uno aprende, pues compartirlo y ser generoso y solidario con los demás. Y eso sí que es ser solidario.
Como siempre, no voy a dar consejos, solamente pretendo compartir información que crearos esas dudas, esos interrogantes que os hagan profundizar. En estos momentos tenéis muchos medios gracias a Internet, y luego cuidadito también con la inteligencia artificial y de convertirnos en personas cómodas que pidamos, oye, ¿cómo se hace esto? Y que no a la IA y que nos lo dé. Es una herramienta, pero no tiene que ser nuestro consejero de cabecera, sino un colaborador más. Como siempre, si os ha gustado este tipo de vídeos, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones, compartirlo en vuestras redes sociales, y nos vemos en los próximos vídeos, que ya entraré en materia y hablaremos, que va a ser 2025, creo que va a ser apasionante, y que podemos profundizar en el tema de inversión y sacarle beneficio. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.